Buenas noches, buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Le ruego que tenga misericordia de mí y pues me pueda usted tolerar un rato, por no decir soportar, ¿no? Dios le bendiga. Yo todavía no estaba este edificio, había un edificio, eran las tres casas, ¿va? ¿Tres casas eran, no? Sí. Y aquí me tocó predicar en una ocasión, de aquel lado, porque estaba así, ¿no? Y ha sido de grande bendición para mí la casa de oración Monte Carmelo aquí en Sánchez Magallanes, ¿no? En una ocasión, esa ocasión que me tocó predicar acá, vine con pocos recursos económicos, apenas de gasolina, llegué, prediqué, pero en mi corazón había un dolor. Obviamente eso ni mi esposa lo sabía. Ahorita ya lo sabe pues, pero en ese momento no lo sabía, ¿no? Entonces había un dolor en mi corazón. Nadie lo sabía, solo el de arriba, ¿no? Y entonces ya después de que terminamos la predicación y estábamos en medio de la administración, había una hermana que no recuerdo quién era, pero que era de la casa, ¿no? Y me dio una palabra profética, ¿no? Y en esa palabra decía: el dolor que está en tu corazón. Dije, entonces eso me daba la certeza de lo que estaba diciendo, no se lo reveló carne ni sangre, ¿no? Entonces eso está en esta casa. Está en esta casa la presencia del Dios Altísimo, del Dios verdadero, que es el que escudriña las mentes y los corazones y que revela lo que hay en el corazón de los hombres, sea bueno o sea malo, ¿verdad? Porque también hay pues amonestación y demás. Entonces hay cosas hermosas en esta casa, en la casa de usted, que no solo es la congregación, sino es usted como persona. Entonces en las reuniones que hacemos, pues cada uno de nosotros tiene diferente edad, tiene diferente madurez. Hay niños, hay adolescentes, hay adultos, no solo en la edad biológica, física, sino espiritual también. Entonces, por eso es importante los discipulados, para que podamos armar ciertos grupos y poder trasladar las enseñanzas de una mejor manera. Como esta también es mi casa, por eso tengo la confianza de explayarme de esa manera. Gloria a Dios que yo no soy su pastor. Allá está su pastor. Bueno, eso también tenemos que enseñarlo. El que no tiene pastor, pues va a sufrir. Porque el Señor Jesús, cuando vio las multitudes, dice que tuvo de ellas, ¿qué? Compasión, porque eran como ovejas, ¿qué? Sin pastor. Y entonces vagaban las ovejas de aquí para allá porque no tenían pastor. Entonces, como ovejas del Señor, necesitamos, Él ha instruido, ha delegado gente que le encarga una tarea de que pastoree nuestra alma juntamente con el Señor Jesús. Porque el Señor Jesús es el pastor y obispo de nuestra alma. Entonces, cuando nosotros tomamos conciencia de quién es el Señor Jesús y quiénes somos nosotros como iglesia, como hijos e hijas de Él, pues podemos de mejor manera tomar sus enseñanzas y ponerlas por obra, porque tomamos conciencia de quiénes somos y la responsabilidad que tenemos. O sea, nosotros como ministros tenemos una responsabilidad de edificar su vida, de ayudarlo en su crecimiento, pero usted también tiene una responsabilidad.
Por eso el Señor dijo, vean cómo, tened cuidado cómo oís, o sea, lo que escuchas. Ahora bien, como el pastor y obispo de nuestra alma, que es el Señor Jesucristo, Él ha delegado hombres que Él escogió para que hagan una función pastoral, para que nos ayuden al crecimiento, al desarrollo, que la imagen del Señor Jesucristo se forme en nosotros. Si usted no tiene pastor, va a padecer. Hoy es mi consejo: si usted no tiene pastor, tiene que pedirle al pastor, al mega pastor, que es el Señor Jesucristo, al príncipe de los pastores, al pastor y obispo de su alma, que le diga quién es su pastor. Como algunos dicen, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pues sí, pero también Él delegó a hombres, mujeres que hacen una función pastoral y que van a entregar cuentas. Ahí no sé cómo voy a salir, Dios mío. Ojalá salga yo aprobado y no reprobado a la hora de hacer cuentas. Porque dice, para que a la hora de entregar cuentas haya alegría en el corazón de aquel que está entregando cuentas. Mira, él llegó a la iglesia con malas costumbres del mundo, pero aquí en la iglesia le enseñamos las buenas costumbres, las aprendió, las retuvo, dio fruto, ¿no? Alcanzó la estatura y se convirtió en la amada tuya. Y de otros vamos a decir, yo no creía que fuera a llegar, pero gloria a Dios que llegó este. ¿Qué le quiero decir? Que es importante que usted tenga una autoridad sobre usted. ¿Por qué? Porque sobre toda gloria va a haber una cobertura. Bueno, aquí por ejemplo no tenemos cobertura todavía física del techo. ¿Cuál es el problema de eso? Si ahorita, perdón papito, no mandes lluvia. Si ahorita nos llueve, corremos todos. Entonces la cobertura tiene propósito, de que no nos pegue el sol, la lluvia, tiene muchos propósitos. Entonces tenemos que entender que el Señor nuestro Dios es una cobertura para su iglesia, pero también delegó coberturas apostólicas, proféticas, evangelistas, magisteriales, pastorales. Tienen que tener esas coberturas para que pueda desarrollarse adecuadamente. Ahora bien, el Señor es cabeza de la iglesia, es su cubierta, su cobertura. Ahora, Él nos enseña que para nosotros los varones, Él es nuestra autoridad, nuestra cabeza, nuestra cobertura. Y para la mujer, su esposo es su cabeza y es su cobertura, su autoridad. Por eso dice que cuando la mujer ora o profetiza, debe cubrirse con un velo, que es una señal de que está bajo la cobertura, bajo la autoridad de su esposo, del pastor, de Cristo. Ahora bien, como tenemos un buen pastor, porque el pastor bueno es el Señor Jesucristo, que su vida dio por nosotros, dice que una de las características de Él es que está en medio de su iglesia, se pasea en medio de su iglesia, escudriña tu mente y tu corazón. Es más, Él está en medio de ti, no solo aquí en la congregación, sino en tu casa, donde tú vives, donde tú moras. Ahí está Él. Y te examina y te evalúa. Y no solo eso, vamos a ver qué más hace el amado de la iglesia, o sea, nuestra cabeza, qué hace para con nosotros, los cuidados que Él tiene de nosotros. Muy bien. Entonces, como estamos viendo el tema de las buenas costumbres, vamos a ir porque tengo que dar un
correr. Primera de Pedro capítulo 3 versos 6, permítame un momento. Dice así. Reina Valera 60. Como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Vosotros maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente. O sea, esa es una costumbre que viene uno y tiene que aprender. Dice que ahora tiene que haber un señorío en el varón, o sea, no para que se enseñoree, sino porque él da cobertura, da muchas cosas, pero que ahora nos invita a nosotros los varones a que vivamos con nuestra esposa, nuestra amada, sabiamente. Tenemos que aprender a vivir sabiamente con ella. ¿Por qué, hermano? Porque nos unimos con nuestra esposa y ella viene de una casa, usted viene de otra casa, y entonces usted aprendió, varón, en tu casa tú aprendiste una manera de vivir, costumbres, tradiciones, hábitos, cosas que has hecho repetidamente a lo largo de tu vida, desde de tu infancia, tu adolescencia, hasta que saliste y te casaste. Entonces todo ese cúmulo de información que tú tienes en tu cabeza, en tu corazón, todo ese cúmulo de hábitos, de cosas que tú haces repetidamente, se convierten en costumbres. Domingo nos vamos a ver al partido del fútbol. ¿O no era así antes, pues? ¿Qué hacía usted los domingos? A ver, un varón, vamos a ver un varón que quiera pasar acá, no, mejor no. Pero desde ahí, de su lugar, ¿qué hacía el domingo en la mañana? ¿O por la tarde? Alguien que no haya nacido en cuna cristiana, pues. Se va al cine, las carnitas asadas, estar con los amigos, ver el fútbol. Hablamos de que era soltero, pues, para que no empecemos con los casados. Soltero, ¿no? Se levantaba tarde, en fin, una serie de cosas. ¿Qué hacía la mujercita? Todos teníamos ciertas costumbres, hábitos que cada día marcaba. Usted sabía, llegaba diciembre, llegaba septiembre y así. Cada mes, cada día de la semana tenía usted algo que hacer repetidamente. Son hábitos, son costumbres, son tradiciones, pueden ser buenas o pueden ser malas. Ahora llegamos a los pies del Señor y entonces nos va a confrontar Dios con su palabra. Porque en su palabra están un modelo, una manera de vivir que tenemos que aprender, la cultura del reino de Dios, que todos sus hijos alrededor del mundo tienen que aprender. Las buenas costumbres para su vida diaria, para gobernar su casa, para relacionarse con otros hermanos, para relacionarse con otras personas que no son cristianas, para educar a sus hijos, para relacionarse con su esposa, para gobernar juntamente con su esposa su hogar. Todo eso está en la palabra de Dios, y la palabra de Dios dice que es viva y es eficaz y más que cortante que cualquier espada de dos filos, que penetra ¿hasta dónde? Hasta donde se une el alma y el espíritu y los separa y discierne ¿qué? Los pensamientos, las intenciones del corazón. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Entonces, cuando usted viene a los pies de Cristo, que no nació en cuna cristiana, y aunque haya nacido en cuna cristiana, tiene que tener un encuentro con su hacedor, con su creador, con el Padre de su espíritu. Y entonces lo empieza usted a conocer a través de su palabra escrita, a través de
de las predicaciones, empiece usted a conocer a Dios. Y entonces en esa nueva cultura del reino de Dios tenemos que sustituir las malas costumbres por buenas costumbres de Dios para nuestra vida. Tiene que haber una sustitución. Y entonces, como ya nacimos de nuevo, dice que en nosotros hay un viejo hombre que está batallando contra nosotros. Y por una parte queremos agradar a Dios, obedecer a Dios, y por otra parte hay una lucha interna para hacer aquello que no edifica, que no conviene. Entonces vamos a aprender esta cultura del reino, y dice que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Luego dice, ¿qué más? ¿Todo qué? Todo me es lícito. Luego dice, todo. ¿Dónde están los pastores que me puedan ayudar? ¿Me conviene, me edifica, me esclaviza? Son las tres preguntas que nos tenemos que hacer. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Todo me es lícito, pero no me dejaré esclavizar de nada ni de nadie. O sea, lo que vas a hacer, la costumbre que tú tienes, que te enseñaron en tu casa, tus compañeros en la escuela, en el trabajo, todas esas costumbres que tú adquiriste antes de casarse, porque vamos a hablar de eso, antes de casarnos, y que ahora llegues al matrimonio, tienes que pasarla por el filtro de la palabra de Dios y desechar las costumbres que no te convienen, que no te edifican y que te esclavizan. Las tienes que desechar, sustituirlas por las costumbres del reino que te convienen, que te edifican y que te dan libertad, que no te van a esclavizar. Muy bien. Entonces, una buena costumbre que debe de tener usted como hijo, como hija de Dios, ya ahora casado, es orar por su esposo, orar por su esposa, orar por su cónyuge. ¿Ora usted por su cónyuge? Cuando todo está bien, qué fácil. Pero cuando hay conflicto, cuando no hay acuerdo, ¿ora usted? Y algunos dirán, bueno, yo oro por mi esposo cuando hay desavenencias, conflictos, me pongo a orar por él para que el Señor se lo lleve, y no en el arrebatamiento necesariamente. ¿Sí los que se rieron me entendieron, ¿verdad? Mire, el Señor Jesucristo, que es nuestro modelo, está orando por su iglesia, por su amada, por la que va a ser su esposa. Está orando por ella. Dice que Él está a la diestra de Dios. ¿Qué está haciendo? Intercediendo ¿por quién? ¿Será que por los del mundo? Por nosotros, por la que va a ser su esposa. Ahora, ese es un ejemplo, y nosotros tenemos que agarrar esa costumbre del Señor Jesucristo, porque dice que Él se levantaba temprano, se apartaba y se iba a orar. Es una buena costumbre. Y ahora usted tiene que orar, por su esposa, cuando todo está bien, cuando hay conflictos en la salud, en la enfermedad, en todo tiempo dice, orad sin cesar en todo tiempo y en todo lugar. El Señor hizo una oración estando en la cruz del Calvario. El Señor ora por usted, que es su novia, la candidata a esposa. Entonces debe usted orar por su cónyuge. Tener ese hábito, esa buena costumbre de orar unos por otros. Orad sin cesar en todo tiempo. Entonces el Señor Jesucristo está orando por su iglesia, intercediendo por ella.
Entonces, nosotros los varones debemos de aprender a vivir sabiamente con nuestras esposas. Esa es una buena costumbre. Ahora, si usted no tiene ese hábito, empiécelo a hacer. Otro buen hábito para su vida personal y de pareja es leer la palabra. Es algo que mi esposa había dicho, leer la palabra. A lo mejor usted dice, es que ahorita que no tengo sueño, pásame la Biblia. Y la empieza a leer y le da sueño, y ya se duerme. Algunos así lo agarran. Ejercítese en leer la palabra de Dios, porque es viva, es eficaz. Es un libro que está vivo, que su palabra está viva, es eficaz y que es un alimento al alma de uno. Muy bien. Déjeme. Dice la palabra del Señor. Dice en Hebreos capítulo 13, verso 4. Honroso sea a todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. ¿No? Nueva traducción viviente dice así. Honren el matrimonio y los casados manténganse fieles el uno al otro. Con toda seguridad, Dios juzgará a los que cometen inmoralidades sexuales y a los que cometen adulterio. No amen el dinero, estén contentos con lo que tienen, pues Dios ha dicho, nunca te fallaré, jamás te abandonaré. En la versión de las Américas, en la versión, Reina Valera 60, en el verso 5 dice, sean vuestras costumbres sin avaricia. Muy bien. Entonces, vamos en este nuevo pacto, en esta nueva dispensación, en esta nueva economía, administración, vamos a aprender las buenas costumbres. Una de las buenas costumbres es que el lecho matrimonial debe de ser sin mancilla, el matrimonio debe ser honroso, y eso lo vamos a aprender. Entonces usted viene y trae costumbres, le enseñaron cómo aprendió viendo o de otros cómo tenía que ser el matrimonio. Y ahora tiene que aprender el orden de Dios para su vida, para el matrimonio, cómo debe de ser. Como no me queda mucho tiempo, bueno, sí me queda, pero tengo que aprovecharlo bien. Dice la escritura que nosotros, los varones, debemos aprender cada uno cómo debe de poseer su propio vaso, que es su esposa. Tu esposa en los proverbios dice que es una fuente, un pozo. Si tú tienes sed, tienes que ir a ese pozo a beber, no buscar otros pozos. Ese es tu pozo. ¿No? Al entendido, por señas. Y que debemos de aprender los varones a poseer nuestro vaso, no con pasiones desordenadas como tiene el mundo. Tenemos que aprender. Y dice que el varón tiene potestad sobre el cuerpo que es de su mujer y la mujer sobre el cuerpo del varón. O sea que este cuerpo le pertenece, iba a decir puerco, este cuerpo le pertenece a mi esposa, obviamente a Cristo, pues, ¿no? Y ella tiene, debemos de aprender a agradarnos uno a otro mutuamente, en todos los sentidos. A veces yo he hecho una pregunta y digo, bueno, a ver, esa mujercita que se arregló tanto, ¿para quién se arregló?
¿Se arregló para su marido? Una, dicen, sí, para mi marido. ¿Y para quién más? Para mí misma, dicen las más inteligentes, ¿no? Otras para ver, y cuando te preguntan, ¿cómo me veo? Pues uno dice, pues bien, te ves bien. Ah, no les basta. Necesitan la validación de otra mujer. Porque obviamente cada uno, hombre y mujer, somos diferentes. Eso lo vamos a aprender, ¿no? Vamos a aprender. Cuando la mujercita quiere algo, por ejemplo, usted va en la carretera, ve un restaurante y le pregunta a ella, ¿no se te antoja tal cosa? Y uno dice no, y sigue uno manejando. Lo que ella quiso decir es, detente aquí que se me antoja eso, vamos a comer ahí. Pero no lo expresó así. Tenemos que aprender, o sea, los hombres somos directos, las mujeres son indirectas, ¿no? Eso lo tenemos, pero eso se aprende ya después de 50 años de matrimonio, digo yo. El hermano Samuel nos puede explicar eso. Porque al principio le dice la mujercita, va uno ahí, ¿tienes hambre? Y dice, no, no tengo hambre, uno sigue manejando como si nada. No entendió nada aún. Y uno tiene que ir más lento, dice, a ver qué me quiso decir, qué. Pero ya cuando te lo explicaron, cuando ya estás. Por eso necesitamos, dice, que los hombres, las mujeres mayores deben de enseñar a las más jovencitas. Número uno, a amar a sus maridos, a sus hijos, pero también otras cosas que es cómo comunicarse, qué quiere decir la señora. Porque como nosotros somos varones, creemos que nuestra mujer es igual que nosotros y no. Definitivamente no, somos diferentes totalmente. Nos complementamos. Bueno, pero volvamos al tema porque si no, ya me estoy. Y ahora no está mi ayuda idónea para que me haga señas. Gloria a Dios, muy bien. Entonces dice la Escritura que ahora nosotros ay Dios mío, que en nuestro matrimonio, mientras los testigos no se asoman, o sea que son los hijos se convierten, son testigos de uno, son testigos del matrimonio. Ellos saben, ven, ¿no?, cómo es el matrimonio de sus padres y ahí aprenden, ¿no? Aprenden. No, si por ejemplo, voy a poner un ejemplo que el papá tiene ya su hijo pequeñito, ¿no? Y ve que el papá llega de trabajar, llega así ya cayéndose con una pescuezuda acá, una caguama acá, y va tambaleándose. Y luego el niño empieza a jugar de eso, que ya está llegando como papá, igualito. Empieza a aprender eso, que tiene que llegar así a su casa. Y así otras cosas, ¿va? El papá es soldador, pues el niño se pone a jugar de eso mismo, porque está viendo y lo imita, pues. Por eso el apóstol Pablo tiene que decir, imítenme a mí, hijitos, en lo que yo imito a Cristo, porque así se aprende. Bueno. Entonces ahora bien, ahora en esta cultura del reino, la palabra del Señor nos dice que uno se case con quien quiera. Cásese con quien quiera usted, con tal de que sea en el Señor. O sea, varones, tú te puedes, solteros, que les está dando permiso, ¿no? Hermanos que están en edad de casamiento, solteros, que ya se pueden mantener. Porque si no te puedes mantener, ¿cómo vas a mantener a la otra? Con hambre, pastor. Perdón, ayúdeme, ¿en qué estaba yo? Bueno, que cada quien cásese con quien quiera, con tal de que sea en el Señor. Quiere decir que gracias a Dios que el cuerpo de Cristo es enorme. Hay muchas congregaciones, ¿no? Porque como decía una muchachita, ay pastor, pero aquí puros feos hay. Perdona, mi hijita, tienes razón, le digo. Pero el cuerpo, mira, yo le decía, mira, ponte a orar, porque tú ya estás en edad de casarte, ponte a orar
y vas a conocer a un muchachón, no aquí necesariamente en la congregación, pero tienes que ver que sea de un mismo espíritu que el tuyo. O sea, si el espíritu tuyo está vivo porque has venido a Cristo, pues si tú estás buscando de Dios, Él te va a mandar uno que sea del mismo espíritu, o sea, que esté vivo. O sea, ¿por qué? Porque alguien que no tiene a Cristo en su corazón, ¿está vivo o está muerto? Está muerto en delitos y pecados. Y entonces, si te unes a un muerto, no va a funcionar el asunto bien. ¿Qué comunión tienen la luz con las tinieblas? Es un yugo desigual. El yugo desigual no es solo eso, es otras cosas más. Entonces, cada quien cásese con quien quiera, con tal de que sea en el Señor, que sea alguien que es nacido de nuevo. Eso tampoco te garantiza el éxito. Lo que te garantiza el éxito, lo dijimos otra vez, es que pongas un fundamento en tu casa que es Cristo y te sujetes a la palabra de Dios. Eso te va a garantizar. Porque van a venir los problemas, lo dijimos, los dos cimientos, sobre la roca y sobre la arena. Entonces, hermanas, hermanos que están en edad de casamiento, cásese con que usted quiera, ¿no? Con tal de que sea en el Señor. Ese me gustó, pero ni lo conoces, ni conoces a su familia. Entonces tenemos que enseñarle cuál es la costumbre del pueblo de Dios. El pueblo de Dios, temeroso de Dios, ¿no? La costumbre es que tiene que ser alguien que es nacido de nuevo, ¿no? Y tienes tú que conocer su espíritu, su alma y al último ya en el casamiento el cuerpo. Claro, como yo les digo, te tiene que gustar la muchacha, pues si no, si es para toda la vida. Aunque le digo, la belleza se acaba. Por eso hay que ver el espíritu, el alma. Pero la mayoría se casó solo porque le gustó. Ni conoció el alma de la persona y ya después, en el primer año, al cumplido el año, adiós, goodbye. Pero tenemos que aprender las buenas costumbres, porque si no, a la hora del primer conflicto, cada quien agarra por su lado. Tenemos que aprender cómo resolver los conflictos en el matrimonio, porque van a haber conflictos. Dice que a las dos casas vino ¿qué? La inundación, el torrente, azotaron ambas casas, pero la casa que estaba fundamentada sobre la roca, que es Cristo, permaneció, porque es el que oye la palabra y la pone por obra, la practica, oye la palabra de Dios, que es la Biblia, y practica esa palabra. Entonces le garantiza que va a estar de pie cuando haya pasado el conflicto. Le garantiza que va a resolver el conflicto. Muchas son las aflicciones del justo, mas de todas ellas le librará Jehová. En el mundo tendréis aflicción, pero no se preocupen, yo he vencido al mundo y ustedes también lo van a vencer si permanecen en mí. Si mis palabras permanecen en ustedes, si mis palabras hayan cabida en el corazón de ustedes, van a permanecer, van a vencer y se van a convertir en más que vencedores. Amén. Bueno. Entonces el Señor nuestro Dios, el Señor Jesucristo, está en medio de nosotros. Está en este lugar, está aquí con nosotros, su espíritu mora en usted, pero también está en su casa. Por ejemplo, cuando yo vi un versículo hace muchos años, se lo voy a compartir, en Deuteronomio capítulo 23, verso 12 y 13. Deuteronomio capítulo 23. Deuteronomio es uno de los libros 1, 2, 3, 4, el quinto libro de Génesis. Abra su Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Capítulo 23,
versos 12. Dice, tendrás un lugar fuera del campamento a donde salgas. Tendrás también entre tus armas una estaca y cuando estuvieres allí fuera, cavarás con ella y luego al volverte cubrirás tu excremento. 14. Porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento para librarte y para entregar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento ha de ser santo para que él no vea en ti cosa inmunda y se vuelva en pos de ti. Se lo voy a leer en la versión, nueva traducción viviente. Dice así. Deberás designar una zona fuera del campamento donde puedas ir a hacer tus necesidades. Cada persona tendrá una pala entre sus herramientas. Cuando vayas a hacer tus necesidades, cava un hoyo y con la pala y luego cubre tu excremento. El campamento debe ser santo porque el Señor tu Dios se mueve dentro de él para protegerte y derrotar a tus enemigos. Ten cuidado de que él no vea nada vergonzoso en medio de ti o se alejará de tu lado. El Señor Jesucristo está contigo, llega a tu casa contigo. Y si tú tienes el mal hábito, la mala costumbre de dejar todo tirado, pues ahí hay un problema, ahí hay un conflicto. Te casaste con tu mujer que es ordenada y tú eres un desordenado. ¿Va a haber conflicto ahí? Claro que, pero le gustó el muchacho, le gustó la muchacha y ya se casaron y ahora empiezan los conflictos. A la muchachita le enseñaron que después de comer inmediatamente había que lavar los trastes, dejarlos ahí ordenados, todo limpio, todo levantado. Y ya listo para lo que sigue. Y el varón ahí dejaba que se acumularan los trastes ahí hasta que se engusanaran. ¿No? Usted se ríe porque a lo mejor lo ha visto en alguien, ¿no? Y entonces viene el Señor Jesucristo y se pasea en tu casa. Y empieza a ver cómo vives. ¿Se agradará de eso? Pero es que aquí está, mira, yo cuando lo leí en Deuteronomio, digo, wow, qué tremendo. No, se metió a bañar y dejó toda la ropa tirada. Pero ahora como su mamá, como ya no vive con su mamá que le andaba recogiendo todo al muchachito, ¿no? Ahora está casado, está formando su hogar, ya formó su hogar y ahora empieza el conflicto porque se casó con una muchachita que le enseñaron otra costumbre, otra manera de vivir. Y deja todo tirado, la toalla embolada, apuchuguada, dicen acá. ¿Sí se entiende ese término o no? Y entonces empieza un conflicto con la muchacha. Yo no soy tu sirvienta, papá. Si me casé contigo por hacer compañeros, no para hacer eso, mejor contrato una sirvienta. Entonces ya hay conflicto, empieza el conflicto. En su casa yo creo que usted nunca ha visto eso, solo en las novelas. Los que se ríen algo saben. Y llega el varón y la paz y el montón y lo tira. No, hermano. La otra empieza a ver, dice, ¿y con quién me vine a casar? Lo guapo ya no le empieza a parecer tan guapo. Dice, ya, pues, es guapo, pero no, así no. Y empieza el choque, el conflicto. ¿Cómo vamos a resolver eso? Mira, esas son pequeñeces, hermano. Si no podemos resolver lo pequeño, ¿cómo vamos a resolver los grandes? Sea en medio de tu campamento, quiere ver cómo vives. ¿Vives ordenadamente o vives desordenadamente? Y el hijo pródigo dice que se fue a vivir a un cierto lugar y vivió ¿cómo? Desordenadamente. Desordenadamente no significa solo que tu casa tiene que estar limpia, ordenada, pues.
Mire, el Señor Jesús a mí me sorprende. Este es otro cuando mire, la primera vez que yo leí la palabra de Dios, lloraba, reía, me sorprendía como un niño. Y una de las cosas que me sorprendió en el libro de Juan, cuando el Señor Jesús, o Lucas, bueno, no recuerdo, siempre me confundo, ahí auxílieme. Cuando el Señor Jesús resucita, dice que obviamente no lo encontraron ahí, abrieron la tumba, pero curiosamente, ordenado el Señor, ya no necesito estas vestiduras terrenales porque tengo mis vestiduras celestiales. ¿No? Pero no dejó tirada ahí la vestidura terrenal, no, agarró, la acomodó, la dobló, la puso en un lugar aparte. Y el otro significado que tiene es que eso significaba en la cultura de ellos es: no he terminado, me voy y regreso a terminar cuando venga por su amada. ¿En dónde está eso? Perdón, ¿en qué evangelio está? San Juan capítulo 20, verso 8. Vamos a leerlo. Para que no crea usted que me lo estoy inventando, busquen sus Biblias. San Juan capítulo 20, 7. Pero el lienzo que había cubierto la cabeza de Jesús estaba doblado y colocado aparte de las otras tiras. ¿Ya vio usted? Fuerte gana. Ah, no, el que pegue más fuerte. No se trata de ganar la discusión. No se trata de quién ganó, quién perdió. Se trata que la imagen del Señor Jesucristo. Acompáñenme a Santiago capítulo 4, porque van a haber conflictos. Bueno, un conflicto, como usted bien sabe, hermano, es una situación pues de pleito, de confrontación, de desacuerdo, de lucha o en este caso del matrimonio, ¿no? Porque cada quien tiene un interés diferente, tiene una manera de pensar distinta, tiene un valor diferente, tiene una costumbre diferente, tiene tradición, una manera de pensar diferente, en fin. Ahora, vamos a ver, como según la Biblia, ¿qué dijimos? Santiago, ¿verdad? Ay, Dios mío. Santiago 4 dice: ¿qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo, por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Y aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. Entonces, otra versión, las Américas dice: ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? ¿No vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, por eso cometéis homicidios, sois envidiosos y no podéis obtener, por eso combatís y hacéis guerra, no tenéis porque no pedís, pedís y no recibís porque pedís con malos propósitos para gastarlos en vuestros placeres. Entonces, ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos en el hogar? De deseos no alcanzados, de frustraciones. El problema es que el deseo luego lo volvieron necesidad. Es que
no deseo ese teléfono, lo necesito. Pero si este también sirve para hacer llamadas, no, pero no, aquel es el que necesito. No, ese es tu deseo y estás frustrada porque no puedes obtener aquello. Que es para tú, nada más tu placer, deleite temporal. Le subimos volumen, no, ¿me autorizas, pastor? A la mecha. No, luego, por eso ya lo viene la gente, bro. Por eso allá en Villahermosa todos me han abandonado casi. Es cierto, ¿no? Mire, es que es un problema en el corazón del ser humano. Por eso es necesario que nuestro corazón sea transformado, y el que cambia el corazón es Dios. El que escudriña la mente y los corazones es Dios. Tenemos nosotros que desechar las costumbres del mundo y agarrar los propósitos de Dios. Porque Dios tiene planes de bien y no de mal para ti, ¿no? Y tenemos nosotros que pedirle a Dios que nos dé discernimiento para cada ocasión de nuestra vida, cómo debemos de actuar. Por eso el Señor Jesús dice que Él no juzgaba ni por lo que veía, ni por aquello que le decían de una persona, sino que con justicia juzgaba. Mire, a veces alguien puede envenenar el corazón de tu pareja contra ti, o al revés, y se dejan influenciar por lo que dicen sin más, pues. Le dijeron a su suegro Labán: mira, ese Jacob se está llevando toda nuestra riqueza. Y dice que después de ciertos comentarios que hicieron los hijos de Labán, o sea, los cuñados de Jacob, Labán ya no vio igual a Jacob, ya lo envió, mira, de distancia, a distancia. Ni siquiera lo comprobó ni nada, pues. Bueno, vamos a ver cómo vamos a resolver los conflictos. Número uno, hay que estar, por eso digo, es importante orar por su cónyuge. En el caso de los varones, como se hizo ayer, ministrar, orar por su esposa, ponerle la mano encima, no el puño, la mano así nada más, orar por ella, ¿no? Las mujeres en el corazón, para que Dios le quite el corazón de piedra, voy a decir bruto, pero digo, lo necio. Es que algunos no son ovejas, son burros, dije yo. Es que mira, vamos a ver, mire, es que cuando veo la historia, por ejemplo, de Sansón, hermano, y Dios mío, allá arriba lo vamos a ver, no sé qué cosa le vamos a decir. Sansón es el ungido de Jehová, el campeón de Dios, ¿no? Y agarra, y entonces, pues ya está en edad de casarse, y va pasando y le dice a su papá: mire, me gusta aquella muchachona, vamos a hablar. Era del pueblo de él, pues, o sea, era del pueblo de Dios, pues hablaron, se casaron. No sé qué conflicto tuvieron. Tuvieron un conflicto, no se arregló, y la dejó el Sansón. La dejó. Y entonces esta muchachona, bueno, pero ¿sabe qué? Hubo uno que fue el compadre de él en la boda, en el desposorio, pues. Se acostumbra eso aquí, va, el compadre el padrino, pues. No. ¿Sí se acostumbra o no? No tenga pena, sí se acostumbra el padrino, las damas, ¿no? Entonces estaba el padrino y entonces viene y el Sansón se va a hacer sus cosas, ¿no? Como creo que 6 meses, no recuerdo cuánto tiempo. Y viene entonces y el padrino se casa con la muchachona. Y entonces ya después regresa el Sansón y quiere otra vez ir con la que había sido su mujer. Porque se separó, pues. Otro conflicto. Y entonces, ese es un conflicto. Luego se va y se encuentra una filistea, una que no era del pueblo de Dios. Y le dice a sus papás, porque así era la costumbre, la tradición:
Y sus papás, vamos a hablar ahí para que la muchachona se venga conmigo y demás. Y sus papás le dicen, oye, pero ella no es del pueblo. O sea, no hay más mujeres pues aquí en Israel que estás agarrando de mujer extranjera. Y le fue mal por agarrar a una muerta, o sea que estaba muerta en delitos y pecados pues. Se quedó sin visión, se quedó sin la unción, se apartó el Espíritu de Dios de él y ni siquiera se dio cuenta. Entonces, vemos el ejemplo, por ejemplo, ay Dios mío, de Job. ¿Cómo voy de tiempo? Ay Dios, del tiempo. Dos ejemplos más. El ejemplo de Job. Job le vino una prueba, usted sabe que vino una prueba de parte de Dios para llevarlo a una mejor situación a Job, para llevarlo a una mejor relación con Dios. A Job le vino una prueba. Y en poco tiempo Job perdió todo, se murieron sus 10 hijos, perdió todo lo que poseía, terrible. No solo bastó con eso, sino que una grave enfermedad, ¿no? Llagas de sal, no, terrible la situación. Y su esposa no discernió, no tuvo el discernimiento para ver que esa era una prueba y que iban a salir victoriosos. Le dijo, mira Job, ya basta. Maldice a Dios y muérete ya. Ya no soporto esta situación. Y Job le dijo, como las mujeres insensatas has hablado, como las mujeres fatuas has hablado, como las mujeres necias has hablado. ¿Acaso solo lo bueno hemos de recibir de Dios y no lo malo? Dice que en todo esto Job no pecó con sus labios. Ahora, ¿usted intercede por su esposo? ¿Intercede por su esposa? La oración de las mujeres es poderosa, la oración de los varones. Mire, casi no lo hacen, hermanos. Si lo hicieran ya estaríamos en otro nivel. Y el detalle es que si su matrimonio es fuerte, su familia va a ser fuerte, la iglesia va a ser fuerte. Entonces tenemos que aprender cómo resolver los conflictos matrimoniales y familiares en el orden de Dios, en las costumbres de Dios. Entonces, tiene problema con su esposa, ore por ella, clame. Y va a ver que se resuelve el conflicto, cambia el carácter, Dios va suavizando las cosas. Dios va haciendo entrar en razón. Mire, había un matrimonio del pueblo de Dios, ¿no? Pero el hombre era un insensato, era un perro. No un animal, sino llamado Labán, llamado, ¿cómo se llama? Llamado Nabal, perdón, Nabal. Era calebita, creo, que dice la escritura. Creo que era ¿qué? Calebita. No, era de Caleb, no, era, ay, Dios mío. Bueno, estaba casado con Abigail. Dice que era calebita, me parece que significa que era cuando usted busca qué significa Caleb, creo que significa perro o algo así. No me acuerdo bien. Y entonces está David, dice que David se pasó un tiempo cuidando el rebaño de Nabal, ¿no? Y al tiempo ya de cosechar, al tiempo de recoger ya, dice que le mandó pedir algo David para él y para sus hombres que habían estado cuidando de que nadie les robara, etcétera. Estuvo haciendo esa labor. Que para empezar ni se la pidieron, pero él pues, la hizo y él le esperaba una gratificación por ese trabajo. Y entonces Nabal dijo, sí, Nabal, ¿verdad? Él dijo, no le vamos a dar nada, ese quién sabe quién es, y lo desconoció, dijo, no le voy a dar nada. Y entonces David dice que se ciñó sus armas junto con todos los que estaban con él
Y dijo, los vamos a matar a todos en esa casa, no va a dejar nadie vivo, hombre, mujer, siervo, nadie. Estaba enojado David. Y le llegó la noticia a Abigail. Y dijo, Dios mío, ¿qué hago? Por culpa de este necio insensato nos van a matar a todos, ¿no? Y agarró y empezó a preparar trigo tostado, empezó a preparar, y se fue y se reunió, fue al encuentro de David y intercede, no solo por su marido, sino por ella también, que estaba en peligro, por estar bajo la cobertura de ese hombre necio. Ay, la cobertura es tremenda, porque si la cobertura está bien, pues tenemos paz y tranquilidad, pero si nuestra cobertura es un insensato, necio, vamos a padecer. Y entonces le manda a eso, intercede a Abigail y detiene a David de hacer una masacre ahí. Y se salva a ella y su casa. ¿Y sabe qué estaba haciendo el Nabal? Andaba de gira artística, alegre, porque había la cosecha, había levantado el rebaño, feliz. No le dijo nada ahí a Abigail. Al día siguiente le prepara su caldo para su cruda y ahí le da la noticia. Y cuando se enteró de lo que iba a pasar, dice que se endureció, o sea, el corazón se le hizo como piedra, o sea, le dio un paro y ahí murió. O sea, el actuar de una mujer sabia, prudente, libró su casa. Ahora viene Cristo, que es nuestro ideal, y se pasea en medio de su iglesia. Y ve cómo está su iglesia, cómo están las familias de su iglesia, cómo estás en lo individual, cómo estás como matrimonio, cómo estás como familia. Y a veces nos tiene que exhortar e invitarnos al arrepentimiento. Entonces el amado dice que se pasea en medio de los 7 candeleros, en medio de su iglesia está. No es que ame más una o ame más otra, no, sino que está equidistante, en medio de su iglesia él está. Y se pasea en medio de su iglesia y algunas dice, yo veo tu arduo trabajo, veo esto, veo otro, veo que te esfuerzas aquí, veo que haces esto, que haces aquello, pero le dice, pero tengo contra ti que has dejado de hacer esto. Y te invita a retomar aquellas cosas. Y dice que Él reprende y castiga a los que ama. Dice, no seas, cuando el Señor te reprenda, no desmayes, dice Hebreos, sino que te disciplina para que tú participes de la santidad de Él. Entonces no pierdas de vista que el Señor Jesucristo está en medio de ti, en medio de tu casa, que Él ve cómo vives, tu manera de vivir, y a veces la manera de vivir nuestra no le agrada a Él. Y tenemos que examinarnos y decir, Señor, ¿te agrada cómo vivimos en esta casa? ¿Te agrada cómo está limpia? Bien, esta casa es humilde, pero mira, está limpia, tenemos todo bien, estamos en paz. Lo poco que tenemos lo compartimos con amor, con alegría, estamos sentados a la mesa. Una de las cosas que hace el Señor Jesucristo es que restaura familias, restaura matrimonios, que Él sana todo eso. Entonces dice que Él, como el buen samaritano, ¿qué hizo? Pero Él tenía vino y tenía aceite. El sacerdote, hasta un corito hay de eso. Con vino y aceite me ungió. ¿Qué más? Aleluya. Pero ¿por qué el sacerdote no pudo restaurar al samaritano? Aparte de que eran enemigos como pueblo, no tenía ni aceite ni vino para poder restaurar. Y el aceite y el vino es figura pero cuando lo vemos en el Salmo, dice que tu mujer es como una vid frondosa. Tus hijos son como plantas de olivo
sentados alrededor de tu mesa. Así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Con una restauración familiar, porque para restaurarlo se necesitaba vino y aceite. Pero el hombre que teme a Jehová dice que va a ser bendecido así. Tu esposa va a ser como una vid frondosa, tus hijos van a ser como plantas de olivo sembradas alrededor de tu mesa. Amén. Dios mío, pastor, auxíliame, ya son 8 para las 8. Se va a alargar a 2 semanas, hermano, porque no hemos terminado. Te invito, pastor, a que me auxilies, que pases aquí, porque el tiempo me ganó. Quise decir tanto que no dije nada. Amén. Gracias. Mucho. Gloria a Dios. Póngase de pie, hermanito, por favor. Dice el hermano que no dijo nada. Le dije que dijo mucho y lo suficiente para ser bendecidos. Yo no sé cuántos de los que estamos aquí tal vez pudimos poner en una hoja de evaluación muchas palomitas, muchas aprobaciones. Pero yo no sé cuántos que con honestidad, con sinceridad, tal vez en nuestra hoja de evaluación pongamos o hemos puesto una tachita. Pero hay algo que Dios nos dice en su palabra hoy. En el inicio de esta enseñanza, nuestro hermano usó la primera carta a los Corintios, capítulo 10, verso 4 creo, y capítulo 6, verso 12, donde la escritura dice: todo me es lícito, ¿pero qué? No todo me conviene. Verso 23 del capítulo 10: todo me es lícito, pero no todo me edifica. En las costumbres hay muchas cosas que nos convienen, hermano. Muchas cosas que en la sociedad están asentadas, que en las familias que representan la sociedad, cristianas y no cristianas, están arraigadas y nos convienen. Ciertamente nos convienen. Pero hay cosas que no nos ¿qué? Que no nos convienen. Pero ¿cómo discernir entre las que nos convienen y no nos convienen? La otra parte dice: todo me es lícito, pero no todo me edifica. Es decir, las que convienen es porque me edifican. ¿Por qué me edifican? Porque cuando las ponemos de acuerdo a evaluarlas con la palabra de nuestro Dios, con la enseñanza que Dios nos ha dado, el diseñador, el origen del matrimonio es Dios. Él tiene el manual. Amén. Es como si usted le quisiera enseñar a los que fabrican carros marca Honda cómo se hacen. Tal vez lo haríamos mal, pero el que lo fabricó lo sabe bien. Así que el diseñador del matrimonio es Dios, y Él sabe lo que nos conviene. Y para que usted y yo podamos discernir, hoy Dios nos enseñaba que es necesario saber qué es lo que nos edifica. Ahora pregunto: ¿en su matrimonio le edifica la murmuración? ¿Le edifica el pleito? ¿Le edifica la discordia? ¿Le edifica el silencio? A veces no. Ayer aprendíamos, creo ayer o antier, ¿qué día fue que la pastora Tania nos habló? Aprendíamos que es buena la comunicación, ¿qué? En el matrimonio, y eso edifica. Porque la señora puede andar enojada un día, un mes, un año, 10 años,
Y cuando ya está chocheando dice: es que a mí lo que me molestaba de ti es que nunca me llevaste de la mano. Pues nunca se lo dijo. Nunca se lo dijo. Eso le edificaba, pero nunca se lo dijo. Nunca se comunicó. ¿Cómo discernir lo que nos conviene? Tenemos que ver qué es lo que nos edifica conforme al manual de Dios. Pero la otra parte dice algo muy hermoso. En el capítulo 6, versículo 12 de Primera de Corintios dice: todo me es lícito, pero no me dejaré dominar de todas esas cosas, dice. Porque hay cosas que me edifican, hermano, pero no me puedo dejar dominar, sino que tengo que aprender a tener cordura para saber cómo debo conducirme de acuerdo a la palabra de Dios. Así que esta noche creo que Dios trajo una conclusión muy hermosa para nuestra enseñanza, enseñándonos que debemos vivir conforme al modelo de Dios, conforme a la palabra de Dios. Las buenas costumbres están descritas en la palabra del Señor. Yo anoté algunas que el hermano estaba mencionando mientras expresaba la palabra. Orar por su cónyuge, es decir, el esposo hacia la esposa hacia el esposo. Orar los unos por los otros. Y es hermoso orar, hermano, por la esposa, pero ¿sabe qué? Cuando hay conflicto es cuando se hace difícil orar. Puede usted orar por todo el mundo, por las naciones, por su presidenta, por un montón de cosas, pero cuando llega al punto de orar por su esposa, hasta quiere hablar en lenguas. O cuando llega el punto en que tiene que orar por su esposo, y tal vez es donde está el conflicto, donde está la discordia, donde hace un momento le maltrató con palabras, o yo no sé qué fue lo que sucedió, y llega el momento en que es difícil expresar una oración. Pero le diré que eso es lo que edifica, eso es lo que conviene. Orar, buenas costumbres, leer la palabra de Dios, porque es necesario recibirla, ser instruidos en ella. Uno de los versículos del Salmo 119 dice: todas estas bendiciones tuve porque guardé tus estatutos, porque guardé tus mandamientos. En otras palabras, el matrimonio de este varón que escribe el Salmo 119, al menos él testifica que las cosas que él observó y fueron para conveniencia de su matrimonio, para edificación de su matrimonio, ella estas cosas en la palabra de Dios las tomó y las puso por obra, y dice que tuvo bendiciones. Ayer el hermano citaba el Salmo 133, porque allí envía Jehová ¿qué? Bendición y vida eterna. Y algo más que me llamó la atención de una buena costumbre que hoy escuchamos en la palabra de nuestro Dios a través de los labios de nuestro hermano: ordenando nuestra casa, hermano. Una buena costumbre. Pero le voy a decir algo, hermano. Tal vez hoy escuchó la palabra. Le voy a pedir que no llegue, hermana o hermano, no llegue como gruñón, ¿verdad? Como el león de la película o el lobo de la película. No. No llegue diciendo: a ver, levanta eso, a ver. No llegue diciendo: hermana, ¿ves cómo te dijeron allá? No haces nada. No. Comencemos a pedirle ¿qué? Sabiduría a Dios para saber cómo hacer las cosas, para que la casa comience a ordenarse. A mí me llamó la atención esta palabra que el hermano estaba introduciendo. La hemos leído un montón de veces ahí, pero a veces no alcanzamos a comprender lo que Dios nos está diciendo. ¿Sabía usted que Dios visita su casa, hermano?
Amén. Y que si la encuentra ordenada, limpia, bonita, sabe que el Señor dice: yo quiero quedarme en esta casa. Y cuando Él se queda en la casa, derrama ¿qué? Bendiciones. Entonces, si usted lo sabía, entonces ¿por qué habíamos dejado o por qué hicimos caso omiso a tener el orden de nuestra casa? Qué bonito es cuando se llega a un hogar, a una casa, hermano, donde todo está limpio, acomodado, bonito. Tal vez sea el esfuerzo de una persona o tal vez el esfuerzo de todas, que sería lo mejor. Pero cuando no se tiene el conocimiento ni tampoco la voluntad de trabajar juntos en el hogar, en el matrimonio, hermano, entonces es difícil que puedan haber buenas costumbres. Yo le voy a invitar que ahí en su lugar levante sus manos y le diga: Señor, quiero pedirte